siempre habrá que decir respecto a qué se mueve. Normalmente se estudian los movimientos respecto a la Tierra, que va a ser nuestro sistema de referencia más común. Además, debemos preguntarnos por la causa de tanta variedad de movimientos. Sabemos que son las fuerzas, que no solo causan deformaciones, también producen cambios en el estado de movimiento de los cuerpos, o ambas cosas a la vez. ¿Pero qué son las fuerzas? Hay una física del sentido común que nos explica las fuerzas de una manera aparentemente lógica. Así se suele decir que el imán es el que atrae a la bola, que el coche verde lleva fuerza, o que le da fuerza al rojo, que Diego tiene mucha fuerza y por eso empuja a Begoña. Pero, ¿son correctas estas afirmaciones? ¿O hay en ellas ideas físicas erróneas? La bola también atrae al imán, así que en realidad se atraen mutuamente, interaccionan. ¿Y en los demás casos? Pues también hay interacción. Las fuerzas no se llevan, se ejercen. Y además, aunque es cierto que el coche verde ha ejercido una fuerza sobre el rojo, sobre el verde también ha actuado otra fuerza, pero de sentido contrario, que le frena. Y por supuesto que Diego empuja a Begoña, pero él también es empujado hacia atrás. Es importante aclarar que las fuerzas no se tienen, sino que se ejercen sobre otro cuerpo. Interacción es la palabra mágica. La fuerza es una medida de la interacción entre dos o más cuerpos. Cada oveja con su pareja, dice el refrán. Y es cierto en esto de las fuerzas. No hay fuerzas impares en la naturaleza. Vamos a verlo en un caso espectacular. He aquí un reto: tirarse desde un avión. La fuerza de la gravedad los acelera a un ritmo de 10 metros por segundo en cada segundo. Otro reto: encontrar en este caso la pareja de la fuerza-peso. ¿Dónde estará? Bien, pues si la Tierra atrae el paracaidista con una fuerza de 800 newtons, que llamamos peso, el paracaidista también atrae a la Tierra con otra fuerza de 800 newtons en sentido contrario. Pero como la Tierra tiene una masa enorme, no se puede apreciar que suba. Todos estos ejemplos se pueden resumir en una hermosa ley, la mal llamada ley de acción y reacción, mal llamada porque no hay primero una acción y después una reacción, sino que es una interacción simultánea. Cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el 2 es igual y de sentido contrario a la que ejerce el 2 sobre el 1. Ramos y 6 gramos. Vamos a ver si lo arrastra. Nos podemos ir hacia allí. Vamos a fijarnos ahora en el efecto que causan las fuerzas sobre un cuerpo. ¿Podremos mover este planeador solo con la fuerza peso de estas dos chapitas de 1 gramo? Parece que no. Pero vamos a darle aire al asunto. Por estos agujeritos sale el aire, que elimina el rozamiento. Y ahora sí que se mueve, y además acelerando. Lo repetimos con 4 gramos. Y con 6 gramos. Está claro que cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración producida. Curiosamente, el cociente siempre da 0,2. Ese número tiene que ser una cualidad constante del planeador. 0,2 kilogramos es su masa inercial, su resistencia a ser acelerado. Y lógicamente, cuanta más masa, menos aceleran los cuerpos. Resumiendo, la aceleración producida depende directamente de la fuerza aplicada e inversamente de la masa. O lo que es lo mismo, la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración que le produce. Y esta es nuestra segunda ley fundamental de la dinámica.
Normalmente actúan varias fuerzas sobre un mismo cuerpo y hay que calcular la fuerza resultante para conocer su estado de movimiento. El peso del coche se compensa con la normal, que es la fuerza que hace el suelo sobre él. Si la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2, el coche acelera. Si la fuerza 1 es menor que la fuerza 2, el coche decelera. Pero, ¿y si son iguales? Pues entonces el coche ni acelera ni frena. Solo mantiene constante su velocidad, aunque la fuerza resultante sea cero. Así que no hay que confundir la velocidad con el tocino, ni con las fuerzas. En la montaña rusa es la fuerza de la gravedad la que hace aumentar nuestra velocidad, o bien disminuirla. Pero ¿qué pasaría en horizontal si despreciásemos la fuerza de rozamiento? Pues si no hay fuerza que lo acelere, ni cuesta arriba que lo frene, seguiría a la misma velocidad ad eternum, como dijo Galileo Galilei. Si no actúan fuerzas sobre un cuerpo, o si las fuerzas están equilibradas, el cuerpo seguirá en su estado de movimiento. Esta tendencia a seguir en tu estado de movimiento, la inercia, la vemos continuamente a nuestro alrededor y a veces es muy peligrosa. El coche a 54 km por hora choca y se para en 7 centésimas de segundo, pero nosotros seguimos a 54 km por hora hasta chocar contra el cristal. Por eso, en los coches se debe coordinar la acción del cinturón de seguridad con el airbag para limitar y repartir las tensiones en la caja torácica y salvar así nuestras vidas. Gracias a estos principios de la dinámica, las 3 leyes de Newton, en honor al que las describió, podemos interpretar otros muchos fenómenos que nos rodean, como el caso de nuestros valientes paracaidistas. Dios mío, ¿qué les habrá pasado? Cada segundo su velocidad aumenta en 10 metros por segundo. 10, 20, 30, 40... Pero en este caso, al seguir aumentando la velocidad, aumenta también la fuerza de rozamiento con el aire, que acaba por contrarrestar el peso, por lo que ahora siguen bajando, sí, pero a una velocidad constante. De nuevo ocurre que a pesar de que la fuerza resultante es cero, la velocidad no es cero, es de unos 180 km por hora. Es hora, pues, de abrir el paracaídas. Al desplegarse, la fuerza de rozamiento lo frena bruscamente y después se equilibra con el peso, por lo que sigue bajando, sí, pero a una velocidad constante, más pequeña, hasta llegar al suelo. ¿Y qué pasa con los movimientos circulares? ¿Qué fuerzas habrá aquí? De acuerdo con lo que hemos visto sobre la inercia, la bola tiene tendencia a seguir rectilínea y con la misma velocidad, es decir, a salirse por la tangente. De hecho, se ve y se nota que hace falta una fuerza que tira de la piedra hacia el centro y que cambia la dirección del vector velocidad. Esa fuerza la llamamos fuerza centrípeta. Por eso aquí, en el Parque de Atracciones de Madrid, los mecanismos de seguridad son tan buenos, precisamente para que nuestra inercia no nos saque del aparato. Nosotros, desde dentro, sentimos una fuerza misteriosa que nos empuja hacia afuera. Para alguien situado fuera, esa fuerza no existe. Lo que sí existe es la inercia, la eterna tendencia a seguir en línea recta que hace que nos aplastemos contra el asiento, siendo este el que nos modifica la dirección, empujándonos hacia el interior de la curva. Como hemos visto, en el lenguaje cotidiano suelen colarse conceptos físicos erróneos. Por ejemplo, afirmar que una cosa más pesada cae más deprisa que una cosa más ligera.
Aparentemente es verdad, pero vamos a ver ahora, si yo arrugo la hoja de papel, cómo los dos caen a la misma velocidad. Los principios de la dinámica nos ayudan a comprender por qué estos errores se producen y de alguna manera también a comprender cómo el mundo está gobernado por las fuerzas. Unas fuerzas que no solo deforman los objetos o cambian el estado del movimiento, sino que también, como puede verse en el parque de atracciones, nos hacen reír, incluso chillar. Las fuerzas no nos dejan impasibles. La fuerza es una medida de la interacción entre dos cuerpos. Cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el 2 es igual y de sentido contrario a la que ejerce el 2 sobre el 1. La aceleración que experimenta un cuerpo depende directamente de la fuerza aplicada e inversamente de su masa. Si no actúan fuerzas sobre un cuerpo, o las fuerzas están equilibradas, el cuerpo seguirá en su estado de movimiento ad eternum.